¿Cómo están, mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. Y dale con eso. Esta vez, mi hermosa gente, estamos con algunas filtraciones de la denominada actualización de la nueva versión. Es lo que me sorprendió mucho sobre las fuentes que Deans hizo y dar a conocer a la comunidad de que va a venir esta parte de una nueva actualización, pero de una nueva versión. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo que trae, porque esto intriga a muchos, ya que mandaron algunas imágenes de qué más o menos va a traer. Así que hoy lo vamos a ver, mi hermosa gente. Ah, caray, eso sí me interesa. Si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para allá. Como pueden ver en la siguiente imagen, podemos chequear algo muy importante, gentita. Este sí es algo que debemos notar y es importantísimo, y los desarrolladores nos dicen que van a añadir como dos pestañitas. Listo, pero antes de eso voy a describirles qué es lo que ellos mismos dicen. Después de tocar esto, listo, ¿a qué se refiere con esto? Es esto de aquí, tus hormigas obreras, las que te ayudan en construir o mejorar estructuras. Cuando le demos tocar en esa parte, justamente en ese apartado, vamos a encontrar un panel completamente nuevo cuando venga la nueva versión. No se sabe la fecha exacta cuando venga la nueva actualización. Dice que el panel tiene dos etiquetas. Uno que dice cola de exploración y otro que dice cola de construcción. ¿Y cómo se va a ver? Una vez que demos clic aquí, vamos a ver este tipo de interfaz. Uno que dice cola, listo, cola de construcción y cola de exploración. Vamos a tener dos apartados. Aquí entra en juego la parte pay to win del juego. No todos podemos tener 8 obreras dentro del hormiguero. Como máximo, siendo free to play, son 4. Entonces nosotros vamos a disponer, si es que no quieres invertir nada y comprar otra obrera. La otra obrera, si no me equivoco, si quieres la quinta obrera, te cuesta como $5 en mi país más o menos. Puedes comprártela, pero de ahí para la sexta, séptima y octava obrera pues aumenta más el precio y es un poco caro esa parte. Y de sobremanera nos explican que cuando cambie la etiqueta a la cola de exploración, como nos dice aquí, se va a ver de esta manera. Si tú le das clic en la versión de construcción, se va a ver de esta manera. Igualmente, como nosotros conocemos que se construye, te dice el tiempo y duración y puedes acelerar las construcciones. Pero cuando le des clic en la parte de exploración, listo, en la parte de cola de exploración, vamos a ver esta parte de esta interfaz, ¿no? Es lo que nos da a conocer aquí en esta parte. Cuando le demos un toque en el botón explorar, aparecerá un panel de confirmación doble y dice que ahí tendrás un botón de regalo en la esquina superior derecha. ¿Listo? Entonces cuando le demos clic ahí, nos va a aparecer esto. Nos dice que cuando le demos clic en esa parte, nos va a permitir reclamar un regalo y va a estar ubicado en la parte superior derecha. Después de tocar el botón de regalo, mostrará las recompensas que podrá conseguir según el nivel de exploración diferente. Aquí estamos viendo, gente, los niveles de exploración que tiene, podríamos decir, la cola de exploración. ¿Listo? Entonces podemos ver las recompensas cuando le demos clic en esa parte del regalo. Si estás en nivel 1, pues recibirás estas recompensas, en 2, en 3, en 4 y así sucesivamente. No sé cuántos niveles tenga y tampoco nos revelan qué ítems te pueden dar y cuáles son más valiosos. Lo tapan aquí para mantenerlo como incógnita. Puede ver el nivel actual de la exploración de la hormiga obrera que seleccionó. Aquí se puede ver que es nivel 1. ¿A qué se refiere? Miren. Aquí podemos ver la siguiente imagen. Cuando nosotros demos en una hormiga obrera, la que te ayuda a construir y ahora con esta nueva función va a servir como hormiga exploradora, dice que estas hormigas pues pueden subir de nivel. ¿Listo? En este caso nos dice que esta hormiga está en nivel 1, como lo podemos ver a continuación. Y sobremanera dice que también le dirá la experiencia que obtendrá después de completar la exploración. Por ejemplo, si tú mandas a un tipo de exploración, te dice cuánto de experiencia te va a dar. Aquí está como tapadito aquí y aquí en la parte de abajo pues es el progreso de exploración. Entonces no nos dice cuánta experiencia nos puede dar, pero ya es algo que nosotros ya podemos hacernos a la idea de cómo va a funcionar esto. Entonces nos dice que también mostrará cuánta experiencia necesitas para el siguiente nivel y cuántas horas tomará la exploración. Un nivel más alto puede otorgar más y mejores recompensas, es lo que nos dice aquí. El propósito de la exploración es encontrar un tesoro útil
puede seleccionar un tesoro que desee obtener durante la exploración. Una vez que lo haga, tendrá más posibilidades de obtener ese tesoro. Por ejemplo, vemos aquí los tesoros que tú puedes conseguir. ¿Listo? Dice que estos tesoros son los que nosotros podemos intercambiarlos dependiendo de lo que nosotros queramos. Pero aquí hay algo importante de saber. Dice que tendrás más posibilidades de obtener ese tesoro. Significa que cuando mandemos a la exploración, depende de la probabilidad de que pueda volver la hormiga con ese ítem que tú hayas escogido para mandar a la exploración. Y algo curioso, hay este espacio aquí que es dorado, o sea, un espacio dorado y hasta marca con un punto rojo. Podríamos ir a la pequeña guía que nos mandaron los desarrolladores, pues no nos dan más a detalle de qué pueda significar esto, más bien solo nos dieron filtraciones de estos tesoros, podríamos decir que lo denomina el juego. Pero ya estamos dándonos cuenta de que esta nueva versión de la actualización, como lo llama así el juego, pues nosotros vamos a ver un cambio en la parte de las hormigas obreras. Ya saben que muchos pues se sacaban las hormigas obreras y a la final cuando ya tienes todas tus estructuras al nivel 25, pues esas obreras ya no te sirven para nada. Eso sí, entre más hormigas obreras pues tengas, más tesoros te puedes conseguir porque esto depende de la probabilidad. Entonces, esto abre a una duda muy importante. ¿Estos tesoros para qué nos van a servir? O sea, es como que tú te preguntas y dices, muy bien, los tesoros están aquí. Muy bien, tú mandas a explorar, pero ¿para qué me sirven estos tesoros? Me imagino que a poquito nosotros nos van a dar pequeñas filtraciones, me imagino así, para dar un poco de intriga, porque a la final todavía no se sabe a detalle cuando salga esta actualización, así que hay que estar pilas, mi hermosa gente. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. Realmente ya vemos algunos cambios sobre la nueva actualización de la nueva versión, pues es lo que llaman así los desarrolladores. Hay que ver qué es lo que trae esta partecita y les agradezco muchísimo por todo su gran apoyo. Sin más que decir, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero mucho. Bye bye. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Baby, so late.